Saludo fraterno a todas las personas que nos acompañan en este segundo taller bíblico virtual en torno al Evangelio de Mateo. En esta oportunidad nos acompaña el Padre Blasamir Lemos Lemos, quien es sacerdote de la Congregación de la Misión. Académicamente se ha formado como teólogo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y pastoralmente se ha desempeñado principalmente como formador en los seminarios de San Vicente del Caguán, de La Milagrosa en Medellín, y actualmente es director del seminario interno en el Seminario Mayor Villa Paul de Funza, Cundinamarca. Le damos la bienvenida al Padre Blasamir, quien nos va a presentar el tema Un discurso esperanzador. Un saludo cordial a todos los participantes de este segundo taller bíblico virtual programado desde aquí del Seminario Villa Paul y la Escuela Bíblica de Villa Paul. Agradezco la invitación al Padre Alberto, también al seminarista Oscar y a la coordinadora de la escuela, Diana Enciso, por la invitación. El tema en cuestión para el que me han invitado es el juicio final, un discurso esperanzador. Recordemos que en este segundo curso virtual estamos viendo el Evangelio de San Mateo, el libro del origen de Jesús, el Mesías. Y el texto que vamos a reflexionar es el de Mateo 25, versículos 31 al 46. Antes de empezar con las reflexiones, quisiera que escucháramos el texto. Voy a leerlo en esta versión de la Biblia de América, pero también hay varias versiones, entre ellas la Biblia de Jerusalén, que es quizás la más técnica. Del Evangelio de San Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos? ¿O estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui un extraño y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él les responderá: les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bien, miremos entonces ahora algunas cuestiones generales del Evangelio de Mateo, donde se sostiene, por supuesto, este texto que acabamos de leer. Hay que tener en cuenta que la distinción entre el judaísmo y el cristianismo, que hoy parece un dato evidente a nosotros, pues no lo era en el siglo I. Bien sabemos que el cristianismo nació dentro del judaísmo, ahí tenemos nuestras raíces. Jesús y sus primeros discípulos, recordemos, eran judíos.
y solo después de un tiempo se va descubriendo con claridad las diferencias y las perspectivas de ambos grupos religiosos, judaísmo y cristianismo. Este proceso de clarificación llevó a los cristianos a describir con trazos mucho más precisos la figura de Jesús y la misión de la iglesia. Y San Mateo en su Evangelio logró en esta obra inspirada, por supuesto, la precisión requerida. Con un carácter catequético, logró integrar todos los puntos de vista que existían entre los mismos cristianos. Más aún, aparece con claridad el deseo de mostrar que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, y que a través de él y el grupo de los discípulos, y ya no de Israel, es como llegan a su plenitud las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y el nuevo Israel es convocado, el nuevo Israel que es la iglesia, esto es el grupo de creyentes, para la misión, garantizándoles que Él va a estar siempre con ellos, que va a ser una de las características que caminan por todo el Evangelio. Por cierto, el Evangelio ha garantizado estratégicamente la presencia del Señor. Al comienzo, por allá en el capítulo 1, versículo 23, en el medio, 18-20, y al final, 28-20, esa presencia del Señor es muy importante. Y gracias a esta presencia continua de Jesús en medio de su iglesia, los discípulos pueden escuchar sus palabras y contemplar sus gestos, pueden encontrarse con Él. Más aún, los hace descubrir con más claridad su propia identidad y la misión que ahora el Señor les ha dejado en sus manos. Por ejemplo, han de comprender los discípulos que Dios nos ha capacitado, es decir, nos ha dado el poder para perdonar. En ese sentido, perdonar no es una tarea, sino que es un poder que hay que ejercitar. Los discípulos tienen que comprender, por ejemplo, eso, a esa pregunta que hace, por ejemplo, Pedro, de que cuando tenemos que perdonar. Estamos capacitados y por lo tanto tenemos el poder. Entonces, el que perdona ejerce el poder que ya tiene, porque el Señor se lo ha dado. Ese tipo de comprensiones son muy importantes y que el Evangelio de San Mateo quiere poner en evidencia. Situados en el contexto vital del Evangelio, podríamos además rastrear dos grandes intuiciones. En primer lugar, la certeza que Jesús, el hijo de Abraham y de David, el hijo de Dios, el resucitado, está presente en medio de su iglesia. De hecho, el Evangelio se presenta o nos presenta a Jesús como el Señor de la comunidad. Y en segundo lugar, la conciencia cada vez más clara de la misión que el Señor ha encomendado a cada uno de sus discípulos, que a manera de síntesis podríamos leer en el texto en cuestión de este llamado el discurso definitivo, titulado en distintas Biblias. Y esto llevó a que el Evangelio de Mateo fuera el más leído y comentado en los primeros siglos de la iglesia. De hecho, el Evangelio de Mateo es el sí de Jesús a la comunidad, donde Jesús está presente, en contraposición al no de Israel, que por cierto había puesto su acento en la Shekinah. Recordemos, la Shekinah es la presencia de Dios en el templo, y además aún el templo, el segundo templo construido, es destruido en el año 70 de nuestra era. Como quien dice, la nueva Shekinah es la comunidad de creyentes, donde Dios está y estará hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por eso Mateo exhorta y a la vez hace un reclamo a su comunidad por la falta de fe, que es falta también de perseverancia, falta de fidelidad, falta de acción y falta de reacción a la gracia. El texto en cuestión va a concretizar las acciones que debe tener, por supuesto, el creyente. Y Mateo responde de alguna manera a esa falta de fe, afirmando primero que Dios está con nosotros, como nos va a suceder justamente en el texto que hemos leído, que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Dios, Él está ahí, y que además el Señor estará con nosotros hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Recordemos que este Evangelio, redactado posiblemente un poco después del año 70
después de Cristo, posiblemente en Antioquía, donde existía una comunidad cristiana. La tradición afirma que Mateo, el publicano, el hijo de Alfeo, es el autor del Evangelio, aunque este pues es un dato muy difícil de comprobar. Lo que sí se puede afirmar, sea él, Mateo, el apóstol o no, pues fue escrito por un cristiano de origen judío, y aquí hay una de las claves, y que está dirigido además a la comunidad en la que la tradición judía tiene una gran importancia. De aquí que el modo de escribir es típicamente judío, utilizando recursos literarios pues cultivados obviamente por los escritores de la época. Encontramos ahí paralelismos, inclusiones, agrupaciones numéricas y temáticas, etc. El estilo se caracteriza de Mateo por una sobriedad, por la claridad y una cierta solemnidad que ha contribuido a que este evangelio haya sido uno de los más utilizados en la liturgia y por supuesto de los más leídos en los primeros siglos de la iglesia. Otra característica general del evangelio es que en perspectiva de todos los evangelios sinópticos, y recordemos que Mateo pues pertenece a este grupo, el reino de Dios es la esencia de la predicación de la soberanía de Jesús. Y la pasión de Jesús es que Dios reine. ¿Que Dios reine dónde? En mí, en ti, en el mundo. De ahí la gran tarea y la misión que tenemos. El concepto de reino de Dios no es tan marcado, por ejemplo, en las cartas paulinas, lo es más en los sinópticos y particularmente en el Evangelio de San Mateo. Juan incluso también ha tenido un desarrollo cristológico y pone a Jesús también incluso como él mismo, como el reino. Pero la expresión reino de Dios en la Biblia, al parecer, pues es muy propia de Jesús. Y Dios quiere hacer un pueblo, y lo que hace pueblo es la fe en Dios, reconociendo a este como único rey. Israel, recordemos que nunca aceptó la monarquía como tal, y por eso la monarquía fracasó. Pero el planteamiento del reino que hace Jesús es, por supuesto, muy distinto. Israel es un pueblo porque tiene a Dios como Dios, e Israel descubrió, o mejor dicho, captó que la única manera de constituirse como pueblo es en relación con Dios, con el único Dios. Y Dios quiere un pueblo justamente donde Él reine. Y Dios reinando hace que los hombres sean pueblo. Y pueblo es el lugar donde la fraternidad es clave. Y esta es, podríamos decir, como una sociedad alternativa frente a los pueblos. Cuando Dios reina en un hombre, en un ser humano, se produce un Jesús en quien Dios ha reinado plenamente. Esa es la tarea del anuncio del Evangelio. Pablo lo dirá de otra manera, la cristificación. Y Jesús, recordemos, nunca define como tal qué es el reino de Dios. Lo anuncia de manera definitiva y de manera temporal, y no de manera temporal como muchos quisieron. Y nuestro texto en cuestión, Mateo 25, 31, 46, podríamos decir que es a la vez un anuncio definitivo del reino, que se ha de vivir en la cotidianidad, por supuesto, de todos los días. Porque este texto que leemos no es para asustarnos y para ponernos al final qué sucederá, sino para ponernos a pensar qué tenemos que hacer en lo cotidiano de nuestros días. De manera que, ¿por qué? Porque es que el reinado de Dios encuentra un obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? Es el comportamiento humano, el pecado. Ese es el obstáculo del reinado de Dios. Y ese obstáculo, pues por supuesto, lo pongo yo. De manera que vamos a ver cómo no obstaculizar el reino de Dios, o la manera como Dios se puede planificar en cada uno de nosotros. La Biblia de Jerusalén, esta, propone denominar o llamar a los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Recordemos que son 28. Esos capítulos 24 y 25 los llama el discurso escatológico. Esta traducción, que es la Biblia de América, los titula La venida del Hijo del Hombre.
Y estos dos capítulos, 24 y 25, constituyen lo que se denomina aquí el quinto discurso, y a la vez el último discurso escatológico. Podríamos decir que estos capítulos 24 y 25, denominados el discurso escatológico, son una especie de bisagra entre los primeros 23 capítulos del Evangelio y los últimos 3 capítulos del Evangelio. Y en esta bisagra, pues nos encontramos con lo que la reflexión de la Iglesia ha llamado también las obras de la misericordia. Curiosamente, este es el texto donde se han leído las obras de misericordia, o una experiencia marcada desde aquí, que son, en otras palabras, las obras de misericordia, una expresión del esfuerzo por hacer la voluntad del Padre. Un esfuerzo también que tenemos que hacer, el sacrificio de alguna manera. Alguien podría decir, yo hago obras de misericordia y con eso basta. Ellas, recordemos, las obras de misericordia no son un fin en sí, son el medio a través del cual expresamos la voluntad del Padre. Tanto que si no tienen ese sello, el mismo Mateo lo ha dicho unos capítulos antes, si no tienen ese sello de la búsqueda de la voluntad de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O también el otro versículo de este capítulo 7 a lo que me estoy refiriendo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de la maldad. Y también el otro texto, el prudente y el insensato, recordemos, el que construye la casa sobre arena, el que construye la casa sobre roca. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Cuando no es así, fácilmente se derrumba. Esto podríamos decir que es para salirle a la tentación que hay a veces, hoy por hoy, de una religión, por ejemplo, sin Dios, o de una fe sin comunidad. No se puede, porque no se trata de acciones excepcionales que cualquier ser humano puede hacer. Un buen filántropo puede hacer estas acciones, por supuesto las obras de misericordia, las denominadas, como se organizan en la doctrina de la Iglesia, las espirituales y las corporales. Las corporales a las que más se refiere el texto de hoy: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, en fin. Pero cualquier persona y un buen filántropo puede hacer, por supuesto, estas obras. Se trata es de que quienes han aceptado el reino, es decir, de quienes se han hecho discípulos del Señor, de quienes le han conocido, pues a estos se les invita a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre del cielo. Y es ahí donde el texto que leemos nos va llevando. Estos hermanos míos, los más pequeños, los más necesitados, los más pobres, todos los que padecen necesidad. El término hermano aquí, recordemos, no tiene una intención excluyente, sino incluyente, todos. Y ellos, los que más sufren las consecuencias de las exclusiones, que son los pobres, los necesitados. Entonces, se trata de hacer, en otras palabras, la voluntad de Dios a través de acciones como estas. El juicio definitivo, como leemos en esta traducción de la Biblia de América, nuestro texto 25:31-46 de San Mateo, o el juicio final, como lo llama la Biblia de Jerusalén. La Escuela Bíblica de Villapaúl, en la invitación, ha sugerido el título Un discurso esperanzador, o también podríamos llamarle La medida del amor misericordioso. Este título se me ocurre porque el discurso es ante todo
para que el lector viva en la cotidianidad de su vida estas enseñanzas y no las deje para el final de la misma. De manera que es un texto que nos advierte, que nos exhorta y que nos motiva a vivir el presente, para que al final seamos juzgados bajo esa medida de lo que vivimos en el presente. Y se trata de que vivamos el amor misericordioso día a día. Pero recordemos que el título, algo particular de los títulos en la Biblia es que no son palabra de Dios. Sin quitarles el valor que tiene, porque detrás de ellos, de todos los títulos, hay un exégeta, o un experto, o un gran hermeneuta, o un gran lector que busca hacer la voluntad de Dios. Pues por eso los títulos tienen su importancia allí. Pero cualquiera de nosotros, cualquiera de los que lee el texto con estas características, pues lo acredita para sugerir un título. ¿Qué título le podríamos dar a este texto de Mateo 25, 31, 46, de acuerdo a las intuiciones que perciba del texto? Esta perícopa, o este trozo del texto que tiene un comienzo y un final definido, recordemos, es original de San Mateo. Es la conclusión de lo que llamamos el quinto y último discurso del Evangelio. Recordemos que el Evangelio está distribuido en una parte del Evangelio en 5 discursos. El primero, el llamado el discurso del Sermón de la Montaña, que comprende los capítulos 5 y 7. El segundo discurso, el misionero, capítulo 10. El tercer discurso, el parabólico de las parábolas, capítulo 13. Y el cuarto discurso, el eclesial de la iglesia, el capítulo 18. Este discurso escatológico, venida del Hijo del Hombre, del olivar, el discurso del olivar, porque es en el Monte de los Olivos, y comprende los capítulos que hemos dicho, 24 y 25. Pero para comprender todo el discurso, Mateo ha utilizado el discurso apocalíptico que encuentra en Marcos, por allá en el capítulo 13 de este Evangelio. Y él ha hecho, podríamos decir así, algunas modificaciones, y además añadiendo una serie de parábolas, unas parábolas que son muy bonitas en este capítulo, estos capítulos 25 y 24 y 25. Recordemos las parábolas: el criado fiel que hace lo que tiene que hacer, las jóvenes previsoras y las descuidadas, las vírgenes, o también la parábola de los talentos. Y esa es la descripción del juicio final, y la conclusión del discurso es el que leemos nosotros, al que ponemos ahora nuestro interés. En el fondo hay una intención, y por lo general detrás de cada hecho, recordemos que siempre hay unas motivaciones, y es salirle al paso a la situación que está viviendo la comunidad. El retraso de la venida del Señor y el paso del tiempo han hecho que aparezca en ella unos signos de abandono por parte de la comunidad, un cierto relajo, un descuido en la fe, como decíamos hace un momento. Cuando uno se relaja en cualquier cosa, pues las cosas se nos van a pique, nos perdemos. La negligencia, la rutina y el desánimo, el enfriamiento están acompañando a la comunidad. Además, hoy hay una experiencia dolorosa de persecución y de destrucción marcada desde la caída del templo que ha sucedido en el año 70. Por eso el evangelista, con estas parábolas que encontramos en este discurso, recuerda y confirma con certeza la venida del Señor y también la necesidad de preparar tan magno acontecimiento, viviendo según las enseñanzas del Señor. Como no hay certeza del cuándo, o sea, hay demora, la actitud más adecuada es la vigilancia, el estar preparados. Esa es la actitud más adecuada y más importante. Hay que estar preparados. ¿Cuándo? Siempre. No al final, sino en todo momento. Y por eso la visión que tendrá lugar al final de la historia es impresionante. Las referencias a la venida del Señor, recordemos que han sido continuas a lo largo del Evangelio y especialmente de este discurso. La venida del Señor al final de los tiempos será ante todo un acto de discernimiento. ¿Y sobre qué se va a discernir? Sobre la medida del amor misericordioso.
a través del cual yo he reflejado o hemos reflejado como comunidad hacer la voluntad de Dios. Y aunque el texto tiene elementos parabólicos, como las parábolas anteriores, no es una parábola, ni tampoco tendríamos que representar en nuestra mente como una especie de escena cinematográfica del juicio, porque el acento del texto recae sobre el amor al prójimo, considerar el amor como el valor supremo, o mejor como la virtud universal, que rompe todo tipo de indiferencia con el necesitado, por parte de quien es el discípulo del Señor, a quien el autor sagrado presenta a Jesús como juez y no al Padre. Pero, ¿por qué Jesús se presenta como juez? Recordemos que en la mentalidad general del Nuevo Testamento, y en particular del Evangelio de Mateo, la justicia es la fidelidad a la voluntad de Dios revelada en la ley, camino de vida y también de salvación. Pero más allá de la ley judía, los discípulos están llamados, recordemos, a imitar a la persona de Cristo, buscando filialmente la voluntad del Padre y además llevando a cabo concretamente el servicio a sus hermanos. Lejos de todo mérito, saben que tienen la necesidad de la misericordia de Dios. Es el juicio y solo Él el que hará que aparezca la justicia de cada uno. El creyente debe saber, bajo esta perspectiva, que el Señor se identifica con el necesitado y por ende es al mismo Señor al que se ayuda, al que se socorre. El riesgo está por parte del creyente tener una actitud religiosa que a veces pretende rendir culto a Dios mientras las obligaciones elementales de la justicia no son respetadas. La advertencia, recordemos, ya el mismo Mateo lo ha hecho. Por allá en el capítulo 23, versículo 23, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Se trata de hacer al tiempo un elogio absoluto del amor solidario y a la vez la advertencia más grave a quienes viven refugiados falsamente en la religión. Es una invitación muy bonita este texto que nos regala el Evangelio de San Mateo. Esta visión del juicio al final de la historia no es solamente la culminación del misterio de Jesús, del ministerio de Jesús, sino también de su vida. Y por eso es que inmediatamente después de esta visión que encontramos acá en el juicio, el Evangelio de Mateo dice: cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sepan que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y al ser entregado el Hijo del Hombre para ser crucificado, los textos siguientes, pues nos deja a nosotros esa gran invitación. Y como decíamos, con ese ejemplo del perdón, que el perdonar no es una tarea, no es una tarea. El perdonar es una capacidad que Dios nos ha dado, es decir, un poder que tenemos y un poder que sencillamente ya lo tenemos, hay que ejercitarlo. Y a manera de conclusión, podríamos decir que la acción de Dios en mí, en nosotros, porque Dios garantiza nuestra presencia hasta el final de los tiempos. Y si ahora la Shekinah, como decíamos, el templo es la comunidad, el templo de Dios es la comunidad, más que el templo que se había destruido ya en Jerusalén. Es decir, Dios habita en cada uno de nosotros. Y se trata que hagamos nosotros realidad esto lo que Dios ha actuado, o más aún Dios nos ha capacitado al habitar en nosotros para la misericordia. Entonces la misericordia, aquí podríamos decir, no es una tarea del cristiano, es un poder que ya tenemos y que al caer en la cuenta simplemente tenemos que ejercitar y llevarlo a través de la voluntad de Dios, o esta expresión del amor supremo, que es el servicio a los demás, que es el pensar en los necesitados. Bueno, pidámosle a Dios que nos conceda las gracias que el texto en sí contiene para que nosotros la hagamos realidad y que el acontecer del reino se haga en la cotidianidad de nuestras vidas, de tal manera que al final el Señor nos pueda juzgar con lo que hemos hecho.